Truena en viernes, mi querida familia, revelación en la Confederación Mexicana, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se las cumplió, se los dijo, se los advirtió. Una mañanera especial donde se iba a revelar información, donde inclusive información que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador desconocía y que impactó a todos. De entrada, enterarnos que el INE desviando recursos también para hacer apuestas dentro de los equipos de fútbol mexicano es aberrante, y entre ellos está involucrado Ciro Murayama, consejero uña y mugre de Lorenzo Córdoba, quienes nos enteramos que también se dedican a vender jugadores de el Pumas. Pero no solamente eso, mi querida familia, la corrupción que involucra o que implica Televisa y cómo le frustran la vida a cientos de jóvenes a través de mentiras, así como también el desvío de recursos de estados como Tamaulipas, estado de Hidalgo, a equipos de fútbol, y también entre ellos involucrado Samuel García, quien está destinando 50 millones de pesos, recursos públicos de los mexicanos, para los nuevolenses que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que irán a parar a las manos de los bolsillos de los empresarios que manejan el equipo Tigres. De esto y más vamos a platicar, pero sobre todo la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se revelan los 3 delitos públicos que involucran una afectación al Estado, donde debe de tomar cartas en el asunto el gobierno, y cuáles son las decisiones que tomará. Número 1, el tema del lavado de dinero, recursos, desvío de recursos, así como también la falta de pago de impuestos por parte de estos grupos deportivos. De esto y más vamos a platicar, y por qué, si no se cambian las reglas del juego, no habrá mundial para 2026. Todos, absolutamente todos, deberán de pagar impuestos. Lo interesante es que la FIFA ya está comenzando a dejar de vender boletos aquí en México y está mandando más partidos para Estados Unidos y Canadá con el fin de no pagar ni un solo peso. De esto y más vamos a platicar, así que síguenos el día de hoy, y dice así. Pues bueno, ahora sí, mi querida familia, esto se puso bueno por las chanclitas del Niño Jesús. Yo pensé que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a atrever a tanto, y quiero dar mi reconocimiento y admiración a nuestro amigo Amir, que bueno, Amir, que el día de hoy expuso frente a todos a nivel nacional lo que implica el cártel del gol, y por qué, por supuesto, que mancha a México y perjudica al pueblo de México. Número 1, negocios. Son negocios privados, pero que al final son con uso de mal manejo de recursos públicos, concesiones de estadios que al final le terminan perteneciendo al pueblo de México porque se destinan recursos públicos para construirlos, así como también defraudación fiscal, que es que no llegue el dinero correcto a las arcas del gobierno y no se puedan implementar proyectos para el pueblo, así como también le frustran a cientos de jóvenes el crecimiento deportivo, engañándolos y estafándolos. Vamos a escuchar cómo arranca esto, bastante impactante. Hablaremos primero del sobreprecio de jugadores y las figuras políticas y públicas que salen embarradas en todo esto. Tengan para que aprendan. Vamos a escuchar. A sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa, o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200, 300 y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos
de una transacción de un correo electrónico entre promotores en donde... Bueno, pues aquí nos habla primero, de este esquema de defraudación fiscal, que son jugadores a sobreprecio, que no declaran tal cual el monto cuando ingresan los jugadores a nuestro país. Dicen lo compramos en 2 millones cuando en realidad lo compraron en 5, es decir que el restante, esos 3 millones, se lo clavan entre privados. Estafa número 1, la defraudación fiscal o el esquema de defraudación fiscal que aplican. Ahora vamos a hablar del siguiente, que aquí también lo explica muy bien, que son contratos privados. ¿Cómo le hacen para que el SAT no se dé cuenta? También quiero que observen la cara del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mucha de esta información no tenía conocimiento el presidente, y esto es importante, y por eso mi admiración a Mir, que se atreve a destapar eso, y yo pediría que el gobierno le dé seguridad y protección, porque al final los dueños de clubes son empresarios millonarios, muy pero muy poderosos, que aquí es donde radica su minita de oro. ¿A poco ustedes creen que hoy en día quien mantiene Emilio Azcárraga es Televisa? Por supuesto que no, es el negocio que tiene con el fútbol, su ingreso número 1. Vamos a escuchar. Impuestos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas tanto de contado como a plazo se efectúan obligatoriamente a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en 2 contratos, uno oficial para registrar frente a la Federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de $7.5 millones a una empresa que se llama Colarca S.A.D.C.B., que en fuentes abiertas pudimos ver que es una importadora. Bueno, pues aquí explica cómo funciona ese esquema de un contrato interno para los empresarios que se reparten el pastel y un contrato externo, que es el que le declaran al SAT diciendo ya pagamos, o no hubo ganancias, o nos fuimos a tablas, y entonces pues no tenemos por qué andar pagando impuestos. Ahora, lo interesante es cómo aquí Amir publica o exhibe un audio al estilo Martes del Jaguar de el expresidente de la Confederación Mexicana de Fútbol, donde explícitamente se escucha cómo el señor acepta que hay 2 tipos de contrato, uno que es interno y uno que es externo, el que le presentan al gobierno, donde estafan y mienten.